Ya esas clases ya la vieron, ¿no, Marco? Sí. Entonces, aprovechen de que están rotando sus prácticas en el hospital, porque no tenemos de estos pacientes, pero busquen esos hallazgos clínicos, si hay o no en sus pacientes, para que ustedes sepan hacer una historia clínica. Y cuando se les presente lo puedan detectar y lo puedan referir a tiempo al endocrinólogo. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar sobre la acromegalia y el gigantismo. Este es un tema bastante interesante porque desde la antigüedad incluso hay registros bíblicos e históricos de personas que tenían gran tamaño y no se sabía la causa, pero hay una causa científica que gracias a estos clínicos que fueron los que primero describieron este tipo de patología, podemos hoy en día estudiarla y aunque su incidencia es muy baja, y aquí en Perú es muy baja los casos, de hecho acá en Perú, Tanda no conseguí, no hablé con la licenciada Luciana, que es la que lleva el registro de las enfermedades raras, cuántos casos al año lo detectamos a tiempo, porque este tipo de enfermedad es letal. Si no se detecta a tiempo, genera un compromiso vital en ese paciente que nosotros no lo detectamos. Y tiene manifestaciones clínicas muy evidentes, pero que demoran en hacerse presente en el paciente, y cuando ya lo hacemos, ya nosotros hacemos la sospecha de este tipo de paciente, puede ser un poquito tarde porque ya hay compromiso de órganos como el pulmón, el corazón, a nivel cardiovascular, a nivel metabólico, que puede comprometer la vida del paciente. Entonces, ustedes por lo menos, acá yo he visto 3 pacientes con características clínicas de acromegalia, pero no hemos podido confirmarlo porque no tenemos la disponibilidad bioquímica para nosotros hacer el diagnóstico y confirmarlo. Entonces, un pequeño resumen histórico de la acromegalia. Siempre ha sido, como les dije, los gigantes un objeto de fascinación a lo largo de la historia, y fue solo en 1567 cuando se hizo la primera descripción médica, y en 1886 ya se estableció el término acromegalia por primera vez, dándose un diagnóstico clínico con descripciones clínicas claras y... ¿qué pasó? ¿Ah? Y posteriormente en 1909 ya se postuló lo de la presencia de que había una hormona que se encargaba en el crecimiento, y a través de varios estudios en autopsia se pudo determinar de que esta patología efectivamente tenía una entidad clínica con ciertas manifestaciones y que su origen era la sobreproducción de la hormona de crecimiento, y que requería de una atención adecuada y de un manejo, si no mejoraban con la parte terapéutica, era un manejo quirúrgico como tal. Entonces, como les dije, la acromegalia está relacionada con la hiperproducción de la hormona de crecimiento. Esto, sobreestimulación de la hormona de crecimiento, va a condicionar a un aumento del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, que va a causar la mayoría de las manifestaciones clínicas en este tipo de pacientes. Entonces, ustedes, para poder definir o poder sospechar de que están frente a un paciente con esto, van a tener ciertas características que ustedes le van a orientar, o quizás otras patologías que ustedes pueden sospechar y poder solicitar este tipo de estudio para definirlo. Bien, antes de la fusión de las placas de crecimiento epifisiario en un niño adolescente, vamos a denominarlo gigantismo, pero ya en la edad adulta lo vamos a denominar acromegalia. Entonces ya saben que es por la sobreproducción de la hormona de crecimiento, que me va a estimular esa secreción hepática del factor de crecimiento similar a la insulina 1, la IGF-1. Su etiología básicamente va a ser por la hipersecreción de esta hormona y puede estar relacionada a un adenoma somatotrópico. Y para ello, ¿ustedes qué consideran que deberían solicitar si ustedes están sospechando de eso? ¿Qué estudio, aparte de la bioquímica, qué estudio imagenológico les podría a ustedes orientar la presencia de este tipo de tumoración? Exactamente, ¿una resonancia de qué tipo? No, más específica la resonancia. Porque vamos a pedir una resonancia cerebral de... ¿Dónde está la hipófisis? Silla turca. Ya, entonces una resonancia cerebral de silla turca específicamente, ¿verdad? ¿Con contraste o sin contraste?
Contraste. O contraste, ¿verdad? Además de esto, de esos adenomas somatotropos, ¿verdad? Tenemos otro tipo de tumores como el mamosomatotropo mixto, adenoma de células madre, y sí pueden haber varios tipos de tumores que me estén condicionando la presencia de esta sobreproducción de la hormona de crecimiento. También va a haber la presencia de tumores plurihormonales que van a secretar tanto la corticotropa como la subunidad alfa de la hormona glucoproteínica o de la TSH y además de la hormona de crecimiento. Entonces, ustedes tienen que, se dan cuenta de que para poder hacer el diagnóstico tanto bioquímico como hormonológico, nosotros tenemos disponibilidad en nuestros centros de salud, bien sea MINSA o eSalud, no tenemos. Entonces, es un costo adicional que va a tener que cubrir ese paciente que por lo general no lo cubre. Y no podemos llegar a ese hallazgo y por eso no hay un registro como tal. Entonces, las personas también con el síndrome parcial de silla vacía pueden tener en un inicio esa hipersecreción de la hormona de crecimiento como consecuencia de un adenoma secretor pequeño dentro de la franja comprimida del líquido hipoficial, ¿verdad? Pero como principal, ¿cuál es la principal etiología que dijimos en la anterior diapositiva? ¿Cuál sería? Además se produjo. Los adenomas somatotropos. Entonces, epidemiológicamente, a nivel global, nosotros consideramos este tipo de enfermedades están dentro de las enfermedades raras y huérfanas, ¿ya? Hay una prevalencia entre 30 a 70 individuos por millón de habitantes, con una estimación actual que cada vez aumenta más, pero en el caso de nosotros, de la parte de Latinoamérica, hay muchos subregistros porque quizás estos pacientes puedan tener estas características, pero no se lleva al diagnóstico y no se registran, ¿no? Se identifican de 7 nuevos casos por cada 6.773. Entonces, hay una prevalencia poblacional de hasta 1.000 por millón de individuos. También se han detectado más de 2.000 personas con diabetes. Fíjense, ya ustedes van a ver más adelante que este tipo de enfermedad también condiciona a estos pacientes tener patologías metabólicas como la diabetes tipo 2. Y en este tipo de pacientes quizás, si tiene todas esas facciones clínicas que nosotros vamos a describir más adelante, que hay un aumento del tamaño de todo lo que es de su rostro, de su cara, ¿verdad? De las manos, de los pies, más alteraciones metabólicas, deberíamos sospechar de este tipo de enfermedad y solicitarle. ¿Qué le solicitarían de acuerdo a lo que hemos dicho? La resonancia y la bioquímica, ¿cuál sería? Los niveles del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, ¿verdad? Entonces, ya ustedes pueden saber y pueden determinar, porque están en un sitio muy alejado de una zona como Tacna, ustedes ya pueden ir avanzando, aunque les digo que en esa provincia no hay laboratorio cerca, a 4 horas hay un laboratorio, quizás ni siquiera hagan ese tipo de hormonas, ¿verdad? Y los pacientes que viven en esos sitios tan alejados no les gusta ir al hospital. Pero ustedes tienen que insistir de que este paciente sea evaluado con una su especialidad. ¿Qué su especialidad debería evaluar? Un endocrinólogo, ¿verdad? Principalmente, o un médico internista que lo pueda ayudar y guiar para definir el caso y poder evitar todas las complicaciones a tiempo de ese tipo de enfermedades. Entonces, ¿quién debe hacerse la prueba? ¿Quién ustedes consideran que debe hacerse la prueba? Vamos a respondernos a esta pregunta, ¿ya? El diagnóstico se va a sospechar en aquellos individuos que van a presentar características clínicas típicas de exceso de hormona de crecimiento. Si esa persona tiene un exceso de hormona de crecimiento, ¿cuáles ustedes considerarían las principales características clínicas que ahí están en la diapositiva que tiene ese paciente? Hay un agrandamiento de la cara, de la mandíbula principalmente, de la lengua también. ¿Qué más hay? Las manos y los pies. ¿Cómo ustedes creen que esa persona puede detectar que sus facciones han cambiado con el tiempo?
través de qué? Fotos. A través de las fotos. A través de las fotos. Entonces, tú ves los cambios de esa persona cuando tenía 15 años a esa persona cuando tiene 30, 40 años, que principalmente este es el grupo etario que hacemos nosotros diagnóstico, donde hay un cambio de esas características de sus facciones faciales, de su cara, principalmente mandíbula, nariz, sus manos. ¿Cómo ustedes creen las manos que ellos se pueden dar cuenta? Aquí que tenemos todas las estaciones. Que cada año quizás tienen que cambiar de guantes, ¿no? Porque ya ven que hay aumento de su mano, o el anillo, si están casados, les está quedando pequeño y ya no les entra, ¿no?, en sus dedos. Este tipo de características es lo que te va a decir el paciente en la consulta y ustedes pueden sospechar, ¿ya? Y en el caso de los pies, ¿cuál sería? Una persona ya adulta que está aumentándose de talla de zapato, ¿es normal? No, ¿verdad? Entonces, esas características pueden ustedes orientarlo a sospechar de este tipo de pacientes. Pero no solamente eso, que es lo que para cuando ya llega el paciente con estas características, ya está avanzada la enfermedad. Porque ustedes creen que está ocurriendo en su organismo. Esa estimulación de la hormona de crecimiento solamente va a condicionar el rendimiento de sus manos, pies, de la cara, mandíbula. ¿Qué otra cosa va a estar comprometida allí? Porque no es selectiva. Órganos, ¿verdad? Como laringe, pulmón, corazón, va a condicionar que ese paciente también sea hipertenso, puede producir alteraciones metabólicas como diabetes, puede haber compromiso de los nervios que pasan aquí por el túnel carpiano, puede haber un compromiso del túnel carpiano. Entonces, hay una sobreproducción no solamente a nivel de manos, pies y cara, sino también a nivel de las vísceras. Entonces, otras características, como dice allí, va a haber la presencia de enfermedades cardiovasculares, apnea del sueño, diabetes tipo 2, compromiso articular, síndrome del túnel carpiano y problemas directamente relacionados con el tamaño del tumor pituitario, como cefalea y pérdida visual. Entonces, a nivel de la hipófisis está ocurriendo la presencia de este tipo de tumoración, ¿verdad?, que me está produciendo una sobreproducción de la hormona de crecimiento. ¿Qué otro órgano de vecino puede estar comprometido? A ver, anatomía. ¿Ah? ¿Qué? A ver, dilo alto. El quiasma óptico. ¿Qué va a pasar? ¿Esa persona qué va a tener? Puede tener alteración visual, ¿correcto? Entonces, este tipo de paciente puede tener ese tumor, va a comprometer también a nivel del nervio óptico y va a condicionar alteraciones visuales. Entonces, el 75 al 80% está asociado a un adenoma somatotrofo. Entonces, es la principal etiología, ¿ya? Son macroadenomas en el momento del diagnóstico. Algunos pacientes pueden ser asintomáticos a pesar de esos niveles elevados de hormona de crecimiento y del factor de crecimiento similar a la insulina. En el pasado, la mayoría de los pacientes con este tipo de adenoma hipofisial presentaban defecto del campo visual. Ahora, gracias a que ya este tipo de enfermedad se ha socializado mejor, ¿verdad?, ya tenemos conocimiento de ella y la detectamos a tiempo, podemos prevenir este tipo de alteraciones. ¿Por qué? Porque este paciente, después que nosotros hagamos todos los estudios, se va a definir con neurocirugía si requiere o no un manejo quirúrgico, ¿ves? Entonces más adelante les dejo un algoritmo para que ustedes más o menos se orienten con eso. Entonces ya saben que además de que el paciente tiene aumento de sus manos, pies, todo eso, también va a tener defectos visuales y va a haber otro tipo de compromiso. ¿Qué tipo de manifestaciones clínicas entonces ustedes esperarían ver en un paciente que tiene estas características? ¿Qué hemos dicho? Cambio, como alteraciones visuales, ¿qué más? Cardiovascular, ¿qué tipo? Hipertensión, puede ser un paciente hipertenso, ¿qué más? Síndrome del carpiano. Ajá, ¿y qué más? Apnea del sueño, ¿verdad? Apnea del sueño, entonces ustedes también pueden sospechar de eso. Con túnel carpiano, más todas estas características clínicas de su rostro y de sus manos y de sus pies, ustedes pueden considerarlo, ¿no? Entonces, este tipo de enfermedad tiene un inicio insidioso, un curso progresivo. Lo que tanto le decimos que ustedes tienen que colocar en el relato cronológico de la historia clínica. Y el tiempo va de 10 hasta 12 años, imagínense, ¿ya? Que como dijo Marco, el paciente se va a dar cuenta porque ha visto sus fotografías anteriores
Y las actuales son totalmente diferentes, hay un aumento, hay cambios, ¿no? Hay manifestaciones clínicas muy evidentes, pero nosotros tenemos que ir un poquito más allá y solicitar estudios para confirmarlo. Entonces, el intervalo aproximado de ese inicio, insidioso y curso progresivo de nuestra enfermedad actual, de nuestro relato cronológico, va a ser aproximadamente entre 10 y 12 años. ¿Qué les parece? Muy largo. Y cuando ya llega el paciente está bien complicado, porque el paciente quizás ya tiene apnea del sueño, ya es un paciente hipertenso, un paciente que es diabético, y eso puede comprometer o no la vida del paciente, sí, porque puede desarrollar todas esas complicaciones de la enfermedad. Entonces, a nuestros pacientes, a nuestra comunidad, cuando ustedes los evalúen, hagan despistaje, vean, observen. Y a los que ustedes ven que son altos, fornidos, grandes, porque es bien evidente la mandíbula, pidan las fotografías anteriores para comparar. Y ustedes dicen, no señor, definitivamente usted lo tiene que ver el endocrinólogo, el doctor Esteban. Vamos a ver si se anima a ser endocrinólogo. Es muy bueno, está en Tacna, trabaja en el hospital de salud, uno de los mejores hospitales de Tacna. Algo así, ¿no, muchachos? Pero ustedes tienen que sospecharlo. Entonces, en el momento del diagnóstico, la mayoría van a tener una etiología de macroadenomas con un diámetro de 10 milímetros o más. Y algunos se van a extender a regiones paracelares y supracelares. Aproximadamente el 60% va a acudir por cefalea. Entonces, cefalea, ustedes tienen que todo paciente con cefalea puede ser con signos de alarma y sin signos de alarma. Puede ser una migraña o puede ser un tumor cerebral. Entonces, todo paciente que porque nosotros, por ejemplo, en medicina, y sobre todo cuando uno empieza a trabajar, la mayoría de los pacientes llegan por cefalea. Y uno no les toma mucha atención, pero si ese paciente ya tiene otra clínica, alteración visual, o este paciente tiene este tipo de características clínicas, o es un paciente que tiene pérdida de peso, o un dolor con una cefalea 10 de 10 que no mejora con paracetamol, ustedes tienen que tener sospecha de que se puede tratar de algo más, ¿no? Entonces siempre refiérenlo y principalmente siempre comenzamos con una tomografía. Ahora, si ya reúne todas las características que estamos viendo de esta patología, específicamente tendría que hacerse una resonancia con contraste de hipófisis, ¿ok? Decía Turca. Entonces, estas características las vamos a dividir en dos grupos, de los efectos somáticos y los metabólicos, ¿ya? Y principalmente a nivel de tejidos blandos y piel, ya hemos dicho, ¿verdad? Que va a haber un crecimiento excesivo de todo lo que es los tejidos acrales y blandos. Y además va a haber un engrosamiento de la piel. Principalmente vamos a notar en este tipo de pacientes una mandíbula que va a estar grande, ¿verdad? Eso lo denominamos macrognatia, ¿verdad? La turgencia de estos tejidos blandos va a condicionar a que aumente el espesor del cojincillo del talón y va a haber un aumento en el tamaño de pies y de manos. Además de eso, va a haber macroglosia y el paciente va a tener un engrosamiento de la, o sea, va a tener una voz tipo ronca, va a haber parestesia de las manos, puede haber manifestaciones clínicas de túnel carpiano y también este tipo de pacientes pueden tener una neuropatía sensorio-motora periférica simétrica que puede estar o no relacionada con el enfermamiento del nervio. Entonces, otra característica clínica en estos pacientes va a ser la presencia de apnea obstructiva del sueño, que puede manifestarse en el 50% de los pacientes. Es menos frecuente, pero esto puede condicionar a que el paciente tenga complicaciones severas y puede incluso, si no se corrige a tiempo, porque es la presencia de un tumor cerebral, si ustedes no lo diagnostican a tiempo, ¿qué ustedes creen que va a pasar? Corrigen y corrigen la apnea del sueño y ese tumor va a estar creciendo y no estamos corrigiendo la etiología. Entonces es por ello que nosotros tenemos que hacer la unidad clínica con cada paciente, ¿ya? Además de las complicaciones cardiovasculares. Entonces, específicamente, estos pacientes cuando se le hace una evaluación integral, completa, y se sospecha, entonces se hace la solicitud de los estudios y podemos confirmar que está o no asociado a un paciente que tenga acromegalia. Esos rasgos faciales ya lo hemos definido, ¿verdad? Y aquí aquí podemos visualizar qué podemos ver acá en este paciente. Y viene su perfil, cómo vemos la pirámide nasal, aumentada, ¿verdad? En este otro paciente también, y algo característico en ellos que va a haber una separación de sus incisivos. Y en sus manos, esas
edema, sino es un aumento de tamaño de sus manos y de sus pies. Entonces, ¿cuál es una de las comidas más todavía ustedes no eran de esas, ustedes son más recientes? No saben de ese gigante de la... Boxeo. ¿Ah? ¿Cómo? Ah, no, esos son personajes de la farándula, ¿verdad? Sí, que tienen ese tipo de ¿qué otro? Hay una historia, bueno, capaz ustedes no son de esa generación de... Ya veo que no, porque no les llego. ¿Son de los Power Rangers para acá o de qué otra comidita para acá? No sé, no sé nada de bueno, a nivel articular también va a haber alteraciones, obvias, ¿ya? Entonces, cuando se produce, ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial de que sea gigantismo o que sea acromegalia? A ver, ¿quién sabe? ¿Ah? Lean la diapositiva. Sí. ¿Cómo haríamos que nosotros vamos a decir, este paciente tiene gigantismo o tiene acromegalia? Porque no crecen en altura. No crecen en altura. ¿Quién? Los adultos. ¿Pero qué ocurre? ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial para nosotros definirlo? ¿Es gigantismo o es acromegalia? Ahí está, muchachos. En los niños, si ocurre antes de esa fusión de epífisis de los huesos largos y el paciente tiene todas estas características antes de que haya completado su desarrollo, ¿verdad? Que se haya cerrado, se hayan fusionado esas epífisis, nosotros estamos frente a un paciente que tiene gigantismo. Pero si todas estas características aparecen posterior a ese crecimiento, ¿verdad? Ya el paciente llegó a una altura de 1,60 y pasan los años y ustedes ven todos estos cambios, ya el paciente que medía 1,60 mide 2 metros, por ejemplo, estaríamos hablando de acromegalia. Entonces haríamos nosotros el diagnóstico diferencial de este tipo de patología, ¿verdad? Entonces, como ya les dije, va a haber compromiso articular que se va a manifestar por una artropatía hipertrófica a nivel de rodillas, tobillos, caderas, columna vertebral y otras articulaciones. Entonces el paciente generalmente le va a llegar a ustedes con dolor en el compromiso articular, dolor de espalda, ¿verdad? De rodillas, de tobillos. Y además de eso, ¿qué más ustedes consideran que va a ser el motivo de consulta del paciente? Cefalea, ¿qué otra cosa? Pero ustedes, para hacer la unidad clínica, ¿cómo sospecharían de todo eso? ¿Por las manos? La mandíbula. No se olviden de eso, muchachos, ¿no? Entonces, ya vieron la imagen, hay muchas imágenes en internet donde ustedes pueden observar, y aquí en nuestro hospital hemos tenido como 2 o 3 pacientes y no hemos podido hacer diagnóstico definitivo porque no se ha podido hacer ni la resonancia ni la bioquímica. Además de eso, va a haber compromiso de órganos viscerales, ¿verdad? Y eso incluye tiroides, hígado, pulmón, riñón y corazón. Y en los pacientes, los hombres, en los caballeros, va a haber un agrandamiento prostático que puede ser reversible, incluso en aquellos que tienen hipogonadismo. Entonces, ya ustedes dijeron cuáles son las principales características con las cuales el paciente puede acudir a nuestra consulta. Y el compromiso de defecto visual, porque ustedes saben que esa tomografía va a condicionar a la aparición del diagnóstico del nervio óptico y puede manifestarlo a través de defectos del campo visual, ¿no? Bien, en las mujeres puede condicionar a disfunción menstrual con o sin anatorrea, y este tipo de pacientes pueden tener alteraciones como sofocos, atrofia vaginal, como resultado de esa deficiencia de estrógeno. Y en el hombre puede haber disfunción eréctil, pérdida de la libido, disminución del crecimiento del vello facial y disminución en el volumen testicular. Pero para ello ustedes tienen que hacer un examen físico. Entonces tienen que ahorita en su práctica en medicina 2, cada paciente que se les dé para que hagan una historia clínica, hagan un examen físico completo, muchachos, para que cuando llegue ese paciente, mujer o hombre, ustedes puedan tener, ya saber qué es lo normal y qué es lo que puede estar alterado. Además, en el 30% de los pacientes pueden tener la presencia de hiperprolactinemia. Y los pacientes en otros pacientes
paciente cuando la causa es probable por interferencia con el flujo sanguíneo, hipotalámico y hipoficiario. En este caso, la prolactina entonces estaría por debajo de lo normal, ¿verdad? También dentro de las manifestaciones clínicas puede haber compromiso de la tiroides y haber deficiencia de la hormona estimulante de la tiroides y de la corticotropina. Esto ocurre en menor frecuencia que otras deficiencias hormonales hipoficiarias. Como les dije, también puede haber compromiso a nivel cardiovascular, como la presencia de miocardiopatía. Puede también generar que este tipo de pacientes tengan disfunción diastólica y arritmias y sean pacientes hipertensos. Entonces, la reducción de la secreción de la hormona de crecimiento va a mejorar alguna de estas anomalías. ¿Por qué ustedes creen que si nosotros detectamos a este paciente a tiempo, ya tiene todas estas alteraciones cardiovasculares y se opera, no podemos revertir lo que ya condicionó de esa alteración cardíaca? Ve la importancia de poderlo detectar a tiempo y de que estos pacientes ya llegan con una enfermedad avanzada. Entonces, si ya hay un compromiso cardiovascular de insuficiencia cardíaca, de miocardiopatía, secundario a que es un paciente que tiene una tumoración hipoficiaria, ¿verdad? ¿Qué tipo de tumores son los que están más asociados? Los adenomás hematotropos. Este paciente ya hizo su alteración a nivel cardíaco. No hay regresión. Esa fibra cardíaca no va a mejorar. Ya le condicionó que ese paciente tenga insuficiencia cardíaca, sea hipertenso. Entonces es por ello que nosotros le detectemos a tiempo. Y nos queda que se resolvió el problema, pero este paciente va a tener que seguir control médico por cardiología. Pero si se detecta a tiempo, podemos prevenir estas complicaciones. ¿Ya? Ahora, otra de las manifestaciones de este tipo de pacientes con acromegalia puede estar asociado con neoplasias. Entonces, la evidencia contradictoria sugiere que la acromegalia se asocia con un mayor riesgo de neoplasia colónica. En aquellos pacientes que acuden al gastroenterólogo y le hacen sus estudios y plantean que hay una NM a nivel de colon, principalmente por proliferación de células epiteliales, ¿verdad? Donde va a condicionar a que este paciente, si tiene todas estas características clínicas, ustedes puedan sospechar que está asociado a un paciente que su enfermedad de base, que sería la acromegalia, ese tumor que está en el hipófisis, le condicionó a un NM del colon. Fíjense todo lo que puede condicionar este tipo de enfermedades y que además de eso tiene una alta incidencia de mortalidad. ¿Qué consigue el gastroenterólogo en los hallazgos de su estudio? La presencia de pólipos adenomatosos. Entonces, esta presencia de pólipos adenomatosos puede estar asociada con un paciente que tiene acromegalia y fíjate que si no se detectó a tiempo y condicionó una enfermedad terminal, que es el cáncer. En un 22% está asociado con este tipo de pacientes. Y dice, de acuerdo a los estudios realizados, en pacientes que son hombres mayores de 50 años. Bien, esos efectos metabólicos los vamos a definir que el paciente va a tener, además de todo lo que les dije en la parte clínica, puede tener hiperinsulinismo, va a haber presencia de resistencia a la insulina y diabetes tipo 2 en el 10 al 15% de los casos. Algunos pacientes también van a tener hipertrigliceridemia y también hipercalciuria. La mortalidad es alta, pero como es una prevalencia baja, pero la mayoría de estos pacientes dicen que aumenta 1 a 3 veces y ello depende de los trastornos tanto cardiovasculares, cerebrovasculares y la presencia de neumopatía, que va a condicionar que estos pacientes tengan mayor riesgo de mortalidad. Entonces, ¿su detención temprana es importante o no es importante? Es importante, muchachos, porque fíjense que este tipo de enfermedad nos puede condicionar incluso hasta la neoplasia de tipo de colon, ¿verdad? Entonces, la mejor estimación del riesgo de mortalidad por todas las causas en pacientes con acromegalia y el efecto de tratamiento da de un metaanálisis de 16 estudios, cuyos hallazgos fueron los siguientes, ¿verdad? Se consiguió una razón de mortalidad estándar media ponderada de 1.72, lo que representó un 72% en la mortalidad de pacientes acromegálicos. Estos pacientes fallecen jóvenes, relativamente 50, 52 años.
Sin embargo, por la atención a tiempo de estos pacientes, dice que cuando se incluyeron en estos estudios que un 80% de estos pacientes fueron sometidos a una cirugía transesfenoidal, la mortalidad bajó en este tipo de pacientes. Entonces, la detección temprana es importante. En 4 estudios con datos bioquímicos postoperatorios que pudieron evaluar la curación quirúrgica, tanto de hormona de crecimiento sérico y factor de crecimiento singular a la insulina 1, se analizaron estos pacientes considerándose que estaban curados y su reporte fue que no hubo un aumento significativo de la mortalidad. Eso ocurre solamente con detección temprana y resolución quirúrgica a tiempo. Entonces, ¿podemos mejorar la incidencia de mortalidad en estos pacientes? Sí, a través de una detección temprana. Y nuestra evaluación clínica va a ser principalmente es a través de la confirmación laboratorial, solicitándole qué le solicitaría. ¿Ah? No, pero a nivel laboratorial. De imágenes ya sabemos, ¿verdad? Confirmamos con una resonancia no me entiendo. A ver, Marco, parece un rosario. Factores que presenta insulina tipo 1. El factor de crecimiento similar a la insulina 1, la IGF-1, ¿no? Entonces, ustedes, este es el primer paso que nosotros para confirmar el diagnóstico de un paciente que llega a la especialidad, seguido de una resonancia magnética, donde la principal causa ya sabemos que son los adenomas somatológicos. Bien, entonces, hacemos la detección de la concentración sérica de la IGF-1, de la hormona de crecimiento, y las concentraciones las vamos a conseguir que van a estar dentro de valores elevados. ¿Okay? Eso nos va a funcionar. Ahora, si en este paciente con todas estas características clínicas sale una concentración sérica normal, ¿qué podemos nosotros considerar con este paciente? No tiene Podemos ya descartar esta patología. Es una fuerte evidencia de que el paciente no tiene acromegalia. Y si la concentración es equívoca, la hormona de crecimiento sérica debe medirse después de la administración. Si hay duda todavía, ¿verdad?, que el valor no está entre el elevado y no, nos vamos a apoyar con solicitándole la hormona de crecimiento, pero posterior a la ingesta de administración oral de glucosa. Entonces, la supresión inadecuada de la hormona de crecimiento, después de esta carga de glucosa, nos va a confirmar el diagnóstico en aquellos pacientes que nosotros tengamos duda, que el valor no nos orienta mucho, ¿no? Bien, bueno, básicamente eso nosotros a través del laboratorio vamos a medirlo, y también a veces es necesario medir los niveles de prolactina, que van a estar aumentados en cerca del 25% de los pacientes con acromegalia. Además, ¿qué otro tipo de pruebas hormonales podemos solicitar? Dijimos que había compromiso de tiroides, entonces debemos solicitar SHT4, ¿verdad? ¿Qué otra cosa vamos a solicitar? Prolactina, los niveles de prolactina, ¿qué más? Las gonadotrofinas, y eso nos va a ayudar a nosotros a orientar el diagnóstico de qué tan comprometido está nuestro paciente, y en base a eso, todas esas manifestaciones clínicas que va a tener. Ya al tener este hallazgo laboratorial, confirmamos con una resonancia. Recuerden que una resonancia está en un costo de 800, 1200 soles aproximadamente, pero ¿es necesario hacerlo? Es necesario, porque este paciente quizás sea un paciente tributario a resolución quirúrgica, lo que nos va a poder detectar la presencia o no de, yo no había puesto mi imagen, pero creo que no se me grabó. Acá les tengo un algoritmo de cómo ustedes van a dirigir ese paciente, si requiere o no cirugía. Entonces, un paciente que no es candidato a cirugía es un paciente que va a requerir una terapia médica. Pero si el paciente es candidato a cirugía, tiene que cumplir ciertos requisitos para que el paciente sea llevado a sala, y dependiendo de los resultados de esa cirugía quirúrgica, el paciente va o no requerir de radioterapia. Entonces, aquí les voy a paso a paso del manejo terapéutico, que ustedes no lo van a hacer en un primer nivel de atención, pero para que sepan, es importante que... ¿Quién va a ser neurocirujano acá? Nadie.
sepan de que estos pacientes es un manejo, este tipo de pacientes sería un manejo multidisciplinario, ¿no? De pacientes tanto neurocirujanos como pacientes clínicos como un endocrinólogo, ¿ok? Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo del tratamiento terapéutico de nuestro paciente? ¿Qué dice ahí la diapositiva? Primero, controlar esa hipersecreción de hormonas de crecimiento, ¿verdad? O de la IGF-1. También de frenar esa proliferación tumoral y aplacar cuadros patológicos coexistentes y restaurar y evitar prevenir ese aumento de incidencia de mortalidad en el paciente. Casi la mayoría de los pacientes requieren de ablación quirúrgica, ¿ya? Entonces, la primera terapéutica sería quirúrgica, que sería cirugía, ¿bien? Y también tenemos un tratamiento terapéutico como son el uso de los análogos de la somatostatina, pero eso es un medicamento que no es de alto costo, que no lo tenemos disponible. Es un medicamento que tiene que comprar el paciente. Y para ello, el optreoptide es caro, creo que cuesta por entre 200 y 300 soles aproximadamente. Entonces, su indicación, ya al tener confirmado este tipo de patología, debemos administrarlo de manera subcutánea, 5 microgramos 3 veces al día, alcanzando una dosis máxima de 1500. En menos del 10% de los pacientes que no reaccionan a este tipo de terapéutica, ¿verdad? Que no, el optreoptide suprime las concentraciones integradas tanto de hormona de crecimiento y normaliza la IGF-1 en alrededor del 60% de los tratados, pero en el 10% no reacciona. Imagínense que este paciente haga toda esa inversión de tratamiento y no lo puede adquirir. Es por ello que hay una unidad de enfermedades raras y huérfanas. Si llega este tipo de paciente, la idea es conseguirle a través de su CIS, o bien sea en salud, no sé, porque nunca he trabajado, conseguir este esquema de tratamiento para garantizar y ver si este paciente responde o no responde a dicha terapia. Pero fíjense que un 10% puede no responder. Bien, entonces la supresión de esta hormona de crecimiento se va a producir incluso 6 semanas después de una inyección intramuscular de 30 miligramos que sea de manera intramuscular. Esa es otra forma de administración de los optreoptides. Pero básicamente se utiliza la vía subcutánea. El tercer paso sería un paciente que tenga indicación o no de radioterapia. Ahora, ese tipo de tratamiento no lo tenemos disponible en la ciudad. Sería un paciente, tenemos al radioterapista, tenemos un oncólogo radioterapista, pero no tenemos para hacer radioterapia. Entonces es un paciente que tiene que referir a Arequipa. Y se dice que este tipo de intervención a través de la radiación también nos ayuda a mejorar el pronóstico del paciente. Bueno, básicamente eso. Además dice que la radiación puede ser ineficaz para normalizar las concentraciones. Entonces es todo un manejo multidisciplinario, tanto terapéutico, de radioterapia o quirúrgico, pero la principal es la quirúrgica, es la que garantiza que todo no avance. También tenemos una cuarta opción que son los agonistas de dopamina, y dentro de ella está la cabergolina, 0.5 miligramos al día para obtener cierta eficacia. Pero como les dije, la principal es la cirugía o la combinación tanto del optreoptide como de la cabergolina. Y otra opción tenemos es el perdixomano. No sé su costo, pero debe ser un medicamento de alto costo. Dice que también su forma de administración es subcutánea, de 10 a 20 miligramos, y que en el 70% de los pacientes tiene una normalización de ese factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Sus efectos secundarios pueden ser, dice que comprenden un incremento reversible de enzimas del hígado, lipodistrofia y dolor en el sitio de inyección. Esos son principalmente sus efectos secundarios. Además, es importante vigilar el tamaño del tumor de forma continua por medio de resonancia magnética, y para aquellos individuos que son resistentes se ha utilizado de forma eficaz un tratamiento que sea combinado. Bien, de eso no tengo mucha experiencia porque no he visto de este tipo de pacientes, pero
el manejo de ellos es la quirúrgica. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Erradicar de manera intensiva secuelas sistémicas coexistentes de la acromegalia que van a incluir enfermedades cardiovasculares, diabetes y artritis. Si el paciente ya tiene todas estas manifestaciones clínicas, ya así ustedes le hagan la cirugía, el paciente sea sometido a la cirugía, ya eso es irreversible. Entonces el paciente tiene que continuar su seguimiento médico de todas las complicaciones que le generó esta enfermedad. Ahí les coloqué un cuadro comparativo de los tratamientos para la acromegalia, tanto en un paciente que tiene una macroadenoma, la radioterapia que tan efectiva es las ventajas y desventajas, el uso del electrópide, de la carbolina y del pembrolizumab. Pero ya saben que la principal manejo terapéutico de nuestro paciente, el objetivo es la cirugía, básicamente, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Bien, ahora vamos con lo que es la insuficiencia hipofisial. Ya ustedes vieron el eje, ¿verdad? Y en base a ese eje, si hay una alteración a nivel de la hipófisis, ya ustedes van a saber cuáles van a ser esas características clínicas. Entonces, apréndanse bien el eje para que puedan saber cuáles son las manifestaciones y qué tipo de hormonas van a solicitar cuando un paciente tenga hipopituitarismo. Principalmente lo vamos a ver en la parte obstétrica. ¿Quién va a ser obstétrica acá? De la sala. ¿Alguien va a ser obstétrica? ¿Qué van a hacer? ¿Cirugía? No saben todavía, creo. Ninguno sabe. ¿Traumatología? ¿Medicina interna? O sea, ninguno sabe todavía qué va a hacer. Muchachos, vayan pensando, porque tienen que irse preparando para eso. ¿Endocrinología? Uno solo. Ya. Entonces, miren, muchachos, el hipopituitarismo, principalmente nosotros podemos verlo en aquellas pacientes embarazadas que hacen una hemorragia severa, que pueden producir una, ¿cómo se llama ese síndrome? El síndrome de Chico, que salen todos los exámenes, ¿verdad? En este no va a salir porque ya lo conocen. No son que otras cosas, ahora sí estudian. Pero es una de las principales causas, ¿no? Y imagínense que el hipopituitarismo también puede estar asociado a procesos infecciosos tipo TB. ¿Se recuerdan que se les ha dicho en la mayoría de las clases que TB ustedes lo consiguen hasta en las lágrimas? Es cierto. Hasta el nivel hipofisial puede condicionar a este tipo de enfermedad. Entonces, el hipopituitarismo sería entonces la producción inadecuada, ¿no? ¿Correcto? De todas aquellas hormonas principalmente de la adenohipófisis. Entonces va a originar signos y síntomas del hipopituitarismo. Entonces, ¿cuáles serían esas principales manifestaciones clínicas? Si ya ustedes saben que principalmente va a estar afectada la adenohipófisis. ¿Vieron la parte de todo lo normal? ¿Se recuerdan? ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener? ¿Qué compromiso de hormonas va a tener este paciente que tiene un hipopituitarismo? ¿Ah? ¿Qué más? Puede haber alteración de la TSH, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra hormona se produce allí? ¿Ah? Disfunción. Es lo que va a condicionar y va a comprometer la vida del paciente. ¿Ya? Entonces, esta disminución de la producción de una o más de las hormonas tróficas de la adenohipófisis va a condicionar a todas estas manifestaciones clínicas. Pueden ser en el adulto de manera adquirida. Las causas son múltiples, ya van a verlas, y va a reflejar los efectos comprensivos de si hay la presencia de una tumoración. Entonces, dependiendo de la causa y del compromiso de esa adenohipófisis, van a ver las manifestaciones clínicas. Eso todo me va a llevar a una insuficiencia hipofisaria, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las principales causas? Pueden ser propias del desarrollo estructural, pueden ser traumáticas, pueden ser neoplásicas, pueden ser infiltrantes e inflamatorias, vasculares e infecciosas. Ahora, de las que acaban de decir, ¿cuáles serían, cuál ustedes creen que es la más frecuente? Que lo acaban de decir. La apoplejía
Entonces, fíjense, dentro de las propias del desarrollo estructural puede ser por defecto del factor de transmisión. Hay diferentes tipos, ¿no? El síndrome de primaria de silla vacía, trastornos hipotalámicos congénitos. Dentro de las traumáticas, ¿cuál puede ser? Daño por radiación y lesiones craneoencefálicas y la ablación quirúrgica. Y dentro de las neoplásicas, ¿cuáles serían? Una de las más frecuentes es craneofaringioma, ¿no? También puede haber la presencia de metástasis en hipófisis, ¿verdad? Por un carcinoma de mama, linfoma, meningioma. Y dentro de las vasculares, la más frecuente es la apoplejía hipofisaria. ¿Bien? Eso ténganlo presente. Dentro de las infecciosas tenemos también la tuberculosis. Y dentro de las infiltrantes inflamatorias hay varios tipos, sarcoidosis, bueno, eso es bien alejado, pero dentro de las más frecuentes, nosotros, las que manejamos en la parte clínica, serían las vasculares y las infecciosas, ¿ya? Ahora, esta insuficiencia hormonal va a condicionar a una deficiencia de ciertas hormonas, principalmente, como dijeron, de la hormona de crecimiento, de la folícula estimulante, de la luteinizante, de la estimulante de la tiroides y de la adrenocorticotrópica. En base a eso, ustedes van a tomar una conducta terapéutica. Y así como hay falla en este orden de que primero es la hormona de crecimiento, luego la folícula estimulante, la luteinizante, luego la estimulante de la tiroides y luego la adrenocorticotrópica, nosotros el manejo terapéutico lo vamos a hacer del compromiso adrenocorticotrópico hasta lo de la hormona de crecimiento para poder corregir. Entonces, principalmente, ustedes tienen que corregir, antes de corregir cualquier alteración de las otras hormonas, tiene que ser la corrección de la hormona. ¿Cuál sería esa hormona? La adrenocorticotrópica. Las siglas ACTH. Entonces, principalmente antes de ustedes corregir la alteración de tiroides, la alteración de la folícula estimulante, la luteinizante, ustedes tienen que corregir la hormona adrenocorticotrópica. Entonces, en el paciente pediátrico, ¿qué van a conseguir de hallazgos clínicos? Si hay deficiencia de la hormona de crecimiento, ¿el paciente va a ser alto o bajo? Va a haber una baja estatura, ¿correcto? Entonces, todo lo contrario a lo que vimos en la enfermedad anterior. Y en el adulto, ¿qué vamos a conseguir a nivel de sus genitales? ¿Qué va a haber? ¿Ah? ¿Qué más? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ustedes aprenderse lo normal. Fíjense, ¿no? Que este tipo de patologías endocrinológicas, hormonales, si están afectadas, entonces va a ser lo contrario a lo normal. ¿Correcto? Y eso les va a ayudar y van a estudiar 3 temas en uno. Entonces, en el hipopituitarismo, aquí lo que vamos a definir son las causas, pero las manifestaciones clínicas van a ser, en la mayoría, ¿verdad? Para la etiología es lo que ustedes tienen que ver, que es lo más común, menos frecuente, que ya les dije, y las manifestaciones clínicas va a definirse de acuerdo a la deficiencia de cada una de estas hormonas que están siendo comprometidas, porque todo ocurre a nivel de la neuro o de la adenohipófisis, ¿verdad? Entonces vamos a tener todas estas manifestaciones clínicas. En el hipopituitarismo adquirido, dice que un número cada vez mayor de pruebas sugiere que las personas con lesiones encefálicas pueden tener traumatismo por deportes de contacto, incluso la hemorragia solenoidea y por radiación también, ¿no? Entonces, ¿qué deporte puede condicionar este tipo de traumatismo? ¿Cuáles ustedes consideran que son los deportes más extremos que pueden condicionar este tipo de traumatismo? ¿Ah? Entonces, un paciente que les llega, ustedes son traumatólogos, neurocirujanos, neurólogos, una persona que se dedique a este tipo de deporte, ustedes tienen que hacer un seguimiento y de darle las recomendaciones porque puede condicionar a terminar con una insuficiencia hipofisaria, ¿no? Entonces, es importante que ustedes lo tomen en cuenta. También dentro de los adquiridos está el craneofaringioma. De toda la carrera solamente he visto un solo paciente con craneofaringioma que condicionó todas las alteraciones de esta hormona y una paciente de 15 años que
quedó con amaurosis bilateral, porque hizo hasta compromiso del quiasma óptico, hizo un glioma óptico de alto grado, fue a cirugía, lo operaron, pero ya había hecho todas las complicaciones. Entonces, wow, y la paciente, adivinen cuál fue el síntoma por el cual acudió a la emergencia: fiebre. Entonces, otra de las causas, de las principales, es la apoplejía hipoficial. ¿Esto en qué pacientes se da más frecuentemente? En aquellas pacientes que están en la fase de posparto. Entonces, ¿qué manifestación clínica ustedes sospecharían de una paciente posparto, que es una hemorragia que pudo, su embarazo se complicó y hizo el síndrome de Sheehan? ¿Qué manifestación clínica principal ustedes podrían detectar al siguiente día? ¿Qué hay? ¿Qué es lo primero que la mamá hace con el bebé? La toca. Entonces la paciente nada, no baja. Ustedes pueden sospechar de que pueda tener una apoplejía hipoficial, pueda tener un síndrome de Sheehan, ¿no? Entonces, también dice que puede estar junto con la diabetes, hipertensión, anemia reconocítica o choque agudo, y despertarse de la hipófisis que se manifiesta por lo general en el embarazo. Habrá haber riesgo de hemorragia e infarto. ¿Qué va a originar también este tipo de patologías? Puede condicionar a que nuestro paciente haga shock, hipotensión, hipoglicemia refractaria, y puede condicionar a la muerte, puede condicionar una hemorragia del sistema nervioso central. Entonces, dentro de esos síntomas agudos puede estar cefalea intensa, signos de irritación meningia, oftalmología, y en casos graves el colapso cardiovascular e inconsciencia. Y en la resonancia, ¿qué van a conseguir ustedes? ¿Cuáles van a ser los hallazgos en la resonancia magnética? ¿Cómo se va a manifestar esa imagen de hemorragia? ¿Va a haber una imagen hiperintensa o hipointensa? Yo no les traje ahí la imagen, pero hiperintensa, ¿verdad? Entonces va a ser un signo de hemorragia intratumoral, o si ya con desviación de infundíbulo hipofisario. Los pacientes sin pérdida manifiestan de la vista, no hay deficiencia de la conciencia, se puede observar tratar con medidas conservadoras que incluyan dosis elevadas de glucocorticoides. Y los que muestran pérdida visual, ¿verdad? O parálisis de pares craneales e inconsciencia pueden tener, van a requerir una atención quirúrgica de urgencia. Entonces, esto es una emergencia endocrinológica, ¿ya? Que se va a resolver desde el punto de vista quirúrgico. Dentro de las manifestaciones de representación clínica de la deficiencia de la hormona hipoficiaria anterior, va a variar de acuerdo a la rapidez de la instalación de la enfermedad o la etiología que lo está condicionando. Entonces, la deficiencia de hormona de crecimiento va a originar trastornos, ya sabemos, ¿verdad? Son pacientes de talla baja. Si un paciente está con talla baja, ¿verdad? Ustedes tienen que hacer todo un estudio hormonal en ese paciente, incluso imagenológico, para definir cuál es la causa. Por eso hay curvas, ¿no? En la parte pediátrica. Y es importante que el pediatra haga, ¿quién va a ser pediatra? Haga el seguimiento de todas estas tablitas en sus pacientes que van a llegar. Y les digo, la principal consulta clínica que ustedes van a tener en su primer nivel de atención, adivinen qué va a ser: pediátrica. La mayoría, las mamás van a llegar a sus bebés allí, y ustedes tienen que llevar ese estudio ponderal de sus pacientes. Entonces, la deficiencia de gonadotropina va a originar trastornos también en las mujeres menstruales. Va a haber infertilidad, y en varones va a haber disminución de la función sexual, también va a haber infertilidad, y va a haber la desaparición de las características sexuales secundarias, ¿verdad? Va a haber también compromiso hormonal de la tiroides, y va a haber esto también, esta deficiencia del hipotiroidismo va a condicionar también en el crecimiento del paciente, ¿no? Entonces, son pacientes con hallazgos clínicos, bien sea tanto en adultos y niños, de hipo o hipertiroidismo. Si hay deficiencia de la TSH, si está, de hipotiroidismo, ¿no? Entonces, todas esas manifestaciones clínicas principalmente va a ser de acuerdo al compromiso hormonal. Entonces, de la hormona de crecimiento, de las hormonas tiroideas, de las gonadotropinas,
Y también, básicamente, ¿cuáles van a ser esas manifestaciones clínicas de que haya deficiencia de las gonadotropinas? Que ustedes van a conseguir en el hallazgo clínico de su paciente, aparte de lo que les dije. ¿Cuál sería el motivo de consulta de una paciente que tiene comprometida este tipo de hormonas? A ver, ¿a quién se lo ocurre? Ahí está la diapositiva. Anevolución. Pero ¿cómo se va a manifestar? Su periodo Exacto. Entonces, este paciente va a tener hipofunción ovárica. Va a condicionar a que tenga una anovulación y va a haber disminución de la secreción también de estradiol. Entonces, en estas mujeres, principalmente, que quizás el principal motivo de consulta va a ser de que la paciente se casó, ya tiene varios años de matrimonio, no se cuidan y la paciente no sale embarazada. Entonces puede ser una causa. Por eso siempre se hace todo el estudio hormonal, ¿no? Y los hallazgos en mujeres premenopáusicas incluyen periodos irregulares de amenorrea, infertilidad no ovulatoria, sofocos, atrofia vaginal. Inicialmente no se detectan hallazgos físicos de hipogonadismo, pero después de varios años, si no se hace una terapia de reemplazo estrogénica, ¿qué va a condicionar en estas pacientes? Si no hay, aparte de la infertilidad. ¿Qué pasa en los huesitos? El 80% de los estrógenos se producen en los ovarios, ¿verdad? ¿Y ellos qué hacen? A nivel óseo. Entonces, estos pacientes, si no reciben una terapia de reemplazo de estrógenos, ¿verdad? A tiempo, les va a condicionar a osteoporosis, ¿no? Entonces va a haber un compromiso de la densidad mineral ósea. Lo que va a condicionar, ¿qué? Disminuye. Eso va a condicionar a mayor riesgo de fracturas. ¿Qué le pasa a las abuelitas que ya la mayoría, ahí en traumatología tienen varias abuelitas? 60, 70 años, la murieron mal, se cayó la abuelita, fractura de cadera. 1 mes hasta 3 meses para que la resuelvan quirúrgicamente. Y fallecen las abuelitas. Ahora, este caso es diferente, ¿no? Pero estas personas jóvenes, si no se detecta a tiempo y hace este tipo de complicaciones de fractura, puede condicionar eso, porque dice nuestro sistema de salud. Entonces, ¿quién va a ser presidente del Perú? O por lo menos ministro, para que mejore el sector salud, muchachos. Se demoran 2, 3 meses, imagínense. Entonces, fíjense, todas las alteraciones que aparte de la disfunción hormonal va a condicionar al paciente. Riesgo de fractura, osteoporosis, ¿no? Entonces, las concentraciones séricas de andrógenos en mujeres por hipopituitarismo, particularmente aquellas con la deficiencia de la gonadotrópica y las corticotrópicas, son más bajas que las de mujeres de control normal. Y entonces va a tener con una mayor disminución de la mineralización, de la densidad ósea, ¿ya? Y en hombres va a condicionar a la hipofunción testicular, lo que va a resultar de una disminución de la espermatogénesis. Entonces es un paciente que también va a tener problemas de infertilidad, ¿verdad? Y también va a condicionar a una disminución de la libido. Entonces se debe detectar a tiempo para prevenir todas estas patologías, incluyendo la desmineralización ósea, la densidad de mineralización ósea, para prevenir osteoporosis y prevenir fracturas. Ya ustedes saben que estos pacientes principalmente van a tener manifestaciones clínicas de hipotiroidismo. Entonces, ¿cuáles serían esas manifestaciones clínicas de hipotiroidismo? En el paciente, ¿cómo estaría la TSH? ¿Baja o elevada? No, ¿cómo estaría? Elevada, muchachos. Entonces, este paciente va a tener fatiga, intolerancia al frío, disminución del apetito, estreñimiento, porque el paciente puede tener medical. Entonces, aprovechen ahorita, miren, tenemos varios pacientes bien interesantes ahí en piso que ustedes les pueden hacer la historia clínica y si se animan, preparan un buen caso y lo presentan en la revista. Entonces, tienen que buscar esos hallazgos clínicos de un paciente de hiperhipo, porque es algo muy frecuente, muchachos. Eso tienen que conocer. Entonces, ya saben, de hipo, ¿cómo van a estar los niveles de la TSH? Van a estar elevados, ¿verdad? Y las manifestaciones clínicas van a ser principalmente disminución de apetito, estreñimiento, piel seca, son pacientes con una piel gruesa, voz ronca. A veces nos llegan varios, pero esta semana
tenemos uno solo con hipertiroidismo. El grado de síntomas y hallazgos físicos anormales generalmente es paralelo al grado de la deficiencia de la tiroxina, pero como en el caso de la deficiencia de las corticotrópicas, algunos pacientes con marcada deficiencia de la TSH tienen poco o ningún síntoma. Entonces, ¿cómo ustedes consideran que es la que nosotros tenemos que tener más cuidado porque es la que va a comprometer la vida de nuestro paciente? Van a ser las manifestaciones principales de un paciente con deficiencia de las corticotropinas. A ver. Ya vieron lo normal. A ver, ¿en qué están involucradas las corticotrópicas? La corticotropina, ¿en qué está involucrada? Ahí está, muchachos. ¿Y qué condiciona todo eso? Puede haber un shock en su paciente, el paciente puede incluso fallecer. Hay todo un compromiso vascular hemodinámico en el paciente. Y es por ello que en este tipo de pacientes, nosotros lo primero que tenemos que corregir son... ¿Y cómo lo vamos a corregir? ¿Cómo ustedes considerarían que lo vamos a corregir? Aparte de que es un paciente que va a hacer un colapso vascular, un paciente que va a estar hipertenso o hipotenso. Hipotenso, va a estar hiper o hipoglucémico. Hipoglucémico. Entonces, ¿debemos actuar de manera inmediata o no? Bueno, o sea, primero ya vengo para atenderte. Inmediato. El paciente va a llegar chocado. ¿Ya? O la paciente posparto está chocada, hipoglicémica, está hipotensa. Tiene que manejarse en UCI. Posterior a una hemorragia que tenía ahí, en el posparto, que le condicionó a una apoplejía así, a una hemorragia de la hipófisis. Entonces es un paciente que nosotros tenemos que manejar que va a estar en shock, dependiendo de la patología que lo condicionó. Entonces, ¿compromete o no compromete la vida del paciente? La compromete, lo tenemos que dar a tiempo. Entonces, en la embarazada, que es lo que yo le digo que es lo más frecuente que vemos, son las que ustedes tienen que estar ahí en monitorización continua, y más aquellas que tienen esa hemorragia que le puede condicionar a la hipoperfusión central y le va a condicionar a esa isquemia, esa apoplejía hipofisiaria, que va a comprometer la vida de la paciente y que puede fallecer en sus narices. Entonces, es una monitorización, así lo quieren hacer obstetras, van a tener que hacer, porque cuando pasen por esa área, ustedes tienen que estar atentos allí. Quizás el paciente se fue a comer y ustedes están ahí pendientes de su paciente, monitorizándola, ¿verdad? Sobre todo las que tienen esas complicaciones de hemorragia anterior posterior al parto. Se ve mucho, muchachos. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué le van a indicar a su paciente? Aparte de las transfusiones y corregir todo. Si está asociada a este tipo de patología que ustedes están sospechando, si no le decían, no le hacen la reunión y lo confirman, pero en ese momento no lo van a hacer. Entonces nosotros tenemos que sospechar la entidad clínica para nosotros corregirla. Y en ese caso utilizaríamos ¿qué? Un corticoide, ¿ya? Que sería la hidrocortisona. Entonces es por eso que lo tenemos que corregir en primer lugar. Entonces la deficiencia de cortisol debido a la deficiencia de la corticotrópica no causa pérdida de sal, sino que produce una contracción del volumen vascular y va a condicionar a hiperpotasemia. ¿Qué me va a condicionar ese hiperpotasemia? ¿Qué me condiciona la hipercalemia en un paciente? Arritmia cardíaca, y esa arritmia puede condicionar a muerte, a paro. ¿Cómo yo lo puedo detectar si no tengo los electrolitos ahí a la mano? Le hago muy bien, Carlos, un EKG, ¿verdad? Le hago un EKG. ¿Y qué voy a conseguir en el EKG? Ondas. Mire, fíjense, de hormonas a terminar hablando de EKG. Entonces, todo tiene relación, muchachos. Por eso se les exige que ustedes estén presentes en las clases para que lean y vean todo lo que tiene el ser humano. Cualquier de estas patologías te puede condicionar al compromiso de la vida del paciente. ¿Y quiénes van a estar ahí? Ustedes, muchachos, porque se están formando para ser, yo creo que se están formando para ser los mejores médicos del Perú. ¿Ok?
espero que en unos 20 años ya, wow, Marco se ganó un premio Nobel de investigación. ¿Ya? Sí, muchachos, ustedes pueden ser esos futuros Nobel, ¿no? Del Perú, imagínense. Pero tienen que tener esa actitud de cada vez ser mejores, ¿no? Y que cada tema, aunque no es muy frecuente, en este caso sí, ustedes absorban lo más importante que se les da en la clase y lo sepan manejar cuando el paciente esté frente al paciente. Bueno, entonces, ambas formas de insuficiencia también, ¿qué va a condicionar? Aparte de hipercalemia, hiponatremia, ¿verdad? ¿Qué puede hacer este paciente con una hiponatremia severa? ¿Qué les va a hacer la paciente? Trastorno del sensorio, y les va a convulsionar en su cara. ¿Ven? Entonces es un paciente que ustedes tienen que saber manejar. Bien, entonces, esta anomalía se debe a la secreción inadecuada de la hormona antidiurética causada por la deficiencia de cortisol. ¿Verdad? La deficiencia de cortisol por la deficiencia de la ACTH no... Eso está repetido. La presentación de la deficiencia de la corticotropina, insuficiencia suprarrenal secundaria, es casi exclusivamente la de la deficiencia del cortisol resultante. Entonces, fíjense que un paciente embarazada termina con esta falla porque condicionó una hipoperfusión cerebral que le condicionó a un infarto de la hipófisis, una apoplejía hipofisiaria, ¿no? Entonces, es la forma más grave de presentación y que puede condicionar a la muerte del paciente por el colapso vascular. Ya. Y ahora, ¿cuál sería otra de las deficiencias de las hormonas? Ya les hice énfasis en cuál va a ser la que ustedes tienen que corregir primero, ¿no? La deficiencia de la prolactina. Y entonces, en esta paciente embarazada, la principal manifestación clínica va a ser la ausencia de lactancia, ¿verdad? No va a haber esa manifestación. Entonces es importante que ustedes, bueno, ninguno va a hacer usted aquí, pero es importante la evolución continua de cada paciente, ¿no? Para nosotros saber qué puede estar pasando. Entonces, el diagnóstico de hipopituitarismo, ¿cómo lo haríamos? ¿Qué vamos a solicitar? Entonces tenemos que solicitar todo este perfil hormonal. ¿Cuáles serían? TSH, TSH, más corticotropina, ¿qué más? Prolactina, hormona de crecimiento, las corticotropas ACTH, ¿qué más? Prolactina, la folículoestimulante y la LH. Entonces, a través de la confirmación de estas pruebas, nosotros vamos a hacer una impresión diagnóstica y finalmente vamos a solicitar la resonancia, ¿verdad? Y buscar la etiología. Entonces, tienen que hacer una, como siempre dice nuestro doctor, detallada y minuciosa historia clínica, relato cronológico, anamnesis, para saber por qué están alteradas todas estas hormonas, porque ya vimos que las causas pueden ser desde traumáticas, infecciosas, neoplásicas, ¿ya? Vasculares, inflamatorias, infiltrativas. Entonces, ¿es importante la historia clínica? Sí. Es importante. ¿Van a estar con una herramienta llamada IA que les va a ayudar a hacer la historia clínica? Sí. Bien. Sepan utilizarla. Pero no permitan que la IA los maneje a ustedes. Ustedes deben manejar a la IA para el beneficio del paciente, muchachos. ¿Entendido? Ya voy avanzando porque la hora ya me está ganando. Y bueno, ya hablamos sobre cada una de las manifestaciones clínicas y que debemos solicitar estos niveles de laboratorio para nosotros saber o no, de acuerdo a los rangos normales, si hay deficiencia de este tipo de hormonas. ¿Bien? Ahora les digo, la única que tenemos disponible en el hospital es la TSH. El resto las tienen que hacer de manera particular. ¿Ya? Bien, entonces solicitamos todas las hormonas, sabemos que no están en el rango, van a estar deficientes, van a estar bajas, hacemos el diagnóstico, buscamos la etiología y ahora tenemos que hacer el tratamiento, que va a ser de acuerdo a la etiología, ¿correcto? Entonces, ya ustedes saben que la principal corrección va a ser de las corticotrópicas, que son las que comprometen la vida del paciente. Antes de corregir la alteración de la tiroides, de la
Tina, de todos. La principal, el manejo terapéutico inicial va a ser la indicación de hidrocortisona. Corregimos esta hormona, la nivelamos y ya empezamos a corregir el resto. ¿Ya, muchachos? Eso es importante que lo tomen en cuenta. Entonces, luego vamos a corregir la deficiencia de la PSA. En este paciente que tiene alteración de todas estas hormonas, no es que ustedes van a indicarle inmediatamente la corrección de ese hipotiroidismo secundario al compromiso que tienen de la deficiencia de PSA, ¿verdad? Ustedes tienen que primero corregir las corticotrópicas, ¿verdad? Y luego, ya corregir esto, ¿verdad? Corregimos tiroides, corregimos entonces ya la deficiencia de las hormonas, de las gonadotrofinas, ¿correcto? Entonces va a requerir de un reemplazo de testosterona. Si hemos tenido varios pacientes que tienen por hematoadenoma, la alteración de hipopituitarismo, si hay varios casos registrados. Se puede hacer un trabajito o presentarlo a la revista, ¿no? Las mujeres con deficiencia de gonadotrofinas que no están interesadas en la fertilidad deben ser tratadas con el estradiol, ¿verdad? Y una progestina. Pero en aquellas mujeres que están interesadas en la fertilidad, debe hacerse un reemplazo de las gonadotrofinas para poder garantizar de que estos pacientes puedan ser fértiles. Ahora, falta otra parte que yo por equivocación no me di cuenta. Y bueno, mira, casi que el tiempo no me da, pero se lo voy a completar el lunes, ya, muchachos, porque también está incluido en el tema prolactinoma. Pero no está solamente prolactinoma, sino otras patologías más. Se lo voy a hacer lo más sencillo para dárselo en 30 minutos. El próximo lunes tenemos seminario. ¿Quiénes son los del seminario? Ya, el miércoles, muchachos, pasen todo para corregir y bien puntual en su seminario para que sus compañeros aprendan lo más puntual. Porque estas clases de hormonas son bien... Tienen que saber lo normal para que se les haga más fácil lo que es patología.